Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos alegra estar nuevamente aquí para la predicación de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, allá en el libro de los Efesios. Carta a los Efesios. Amén. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 al versículo 20. Amén. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Amén. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice la Biblia así. Efesios capítulo 6, verso 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Háblanos al corazón este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Présteme atención aquí, Isaac. Tal vez puedes coser tu gorra otro día. Amén, Isaac. Muy bien. Damos gracias a Dios por este día maravilloso que Dios nos ha dado hoy. Quiero decirle, hermanos, que el mundo tiene muchos pasatiempos. Usted sabe que el día domingo todos los estadios están llenos de gente. Si vamos a una cancha, ahí están los jóvenes. Si vamos a ver el centro de la ciudad, tiene a veces una fiesta. Hay fiesta aquí, hay fiesta allá. Ellos están siempre. El mundo tiene un montón de pasatiempos. Ahí están los circos. Ahí están los teatros. Están todo tipo de cosas en donde se puedan entretener ellos. Amén. Si no tienen nada que hacer, pues ellos van a ver qué hacen, pero ellos algún pasatiempo tienen. Amén. La señora dice, ay, al fin me queda el tiempo de la telenovela, ¿verdad? Pero siempre tienen algo ahí. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema del mensaje es cómo deben de vivir los creyentes en Cristo Jesús. Amén. O cómo debemos de vivir los creyentes en Cristo Jesús. Porque si el mundo tiene una forma de pasar su vida, una forma de estar entretenido ahí, el creyente debe tener su propia vida. Amén. De cómo estar entretenido. Porque lo que el mundo usa para entretenerse muchas veces son cosas malas. No digo que todo lo que el mundo hace para entretenerse sea malo, porque los jóvenes se ponen a hacer algo con una pelotita por ahí, ¿verdad? Pero muchas veces lo que el mundo hace sí es malo. Amén. Pero el tema del mensaje es cómo deben de vivir los creyentes en Cristo Jesús. La respuesta es orando. Orando. Esa es la manera en cómo los creyentes debemos de vivir en Cristo Jesús. Si un creyente o si una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador,
pero no le gusta orar, esta persona quedará doblado en el camino. Esta persona no podrá avanzar en el Evangelio. A esta persona Satanás lo va a zarandear como a trigo. Esta persona va a retroceder inmediatamente. Va a salir corriendo como sale un niño corriendo de un perro que lo sigue. El mensaje es cómo deben de vivir los creyentes en Cristo Jesús. La respuesta es orando. Orando. Nadie que sea un creyente en Cristo Jesús podrá salir adelante en la obra de Dios si no es orando. Porque no se pueden quitar los muros que están al frente para que no sigamos, hermanos, si no es a través de la oración. Amén. No se pueden reventar cadenas si no es a través de la oración. Pero una cosa es que la gente grite, ¡ay, reventando cadenas, reventando cadenas! Una cosa es que esté gritando eso y otra cosa es que esté orando. Amén. Hay mucha gente que está gritando, que reventando cadenas, pero no están orando. Las cadenas del enemigo, las cadenas que pone el enemigo para que no avancemos, se revientan a través de la oración. Amén. Jesús dijo, orad y velad, para que no entréis en tentación. Amén. La vida del creyente debe ser una vida de oración, toda la vida. ¿Cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. Amén. Un predicador que tenía problemas en su garganta y ya por último cuando predicaba sangraba y ya no quería predicar y la gente tenía tanta sed de oírlo predicar que fue y se reunió enfrente de su casa y le decía, predicador, predícanos la palabra de Dios, predicador, predícanos la palabra de Dios. Y el predicador se esforzó y les predicó. Y cuando terminó de predicar, cerró su ventana. Y luego ya no volvieron a ver otra vez. Vivía solo y al abrir su puerta estaba de rodillas. Pero estaba lleno de sangre ahí. El predicador murió orando. Amén. Así murió el predicador orando. Ahí se sangró, pero murió orando. Amén. El tema de este mensaje es cómo deben de vivir los cristianos en Cristo Jesús. Es orando. Amén. Es orando así, de esa manera. En Hechos capítulo 3, versículo 1. Juan y Pedro, dice la Biblia, subían a la oración. Dice, Hechos 3:1, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. ¿Qué subían a hacer ellos? A orar, a eso iban, a orar. Ellos no estaban ahí por perder su tiempo, no, subían a la hora de la oración. ¿Cuántos cristianos sabemos que hay un momento para orar, pero no venimos? Amén. ¿Sabe usted que los cultos de oración son a los cultos donde menos personas asisten? Pero vemos a Pedro y a Juan subiendo al templo a la hora de la oración. ¿Por qué subían a esa hora? Porque esa hora era la de la oración. Amén. Se acostumbraba a orar ese día y ellos estaban subiendo a esa hora, la hora de la oración. Pero muchas veces nosotros sabemos que hay culto de oración, pero muchas veces nos da igual. Nos da igual. Y la vida del creyente debe ser una vida de oración. Todos los días de su vida. Un creyente que no deja de orar es presa fácil de Satanás. Un cristiano que deja de orar se vuelve carnal.
Amén. El apóstol Pedro dice, Satanás ha descendido a vosotros como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Yo le pregunto, ¿a quiénes se comen los leones? ¿O qué comen los leones? Frutas, verduras. ¿Qué comen? Comen carne. Entonces van a comer a los hermanos carnudos. Amén. No a los hermanos espirituales, porque los espíritus no pueden comer, ¿verdad? No hay un león queriendo comer un espíritu. No podrá comerse un espíritu porque es espíritu. Amén. Pero un hermano carnal se lo va a comer. Satanás ha descendido a vosotros, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso es que todo cristiano debe de vivir una vida de oración. El texto de este mensaje es cómo deben de vivir los creyentes en Cristo Jesús. Es orando toda su vida. No me diga que usted es un hombre espiritual, no me diga que usted es una mujer espiritual si a usted no le gusta orar. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Oiga lo que dice. Hechos capítulo 4, versículo 23. Amén. Al 31. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho o dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Se reunieron para orar, para pedir fortaleza, porque estaban siendo amenazados por los sacerdotes. Amén. Y pidieron fortaleza y el Señor les dio fortaleza y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué hubiera pasado si ellos no se hubieran reunido para orar? Nada hubiera pasado. Amén. No hubiera temblado ese lugar y no hubieran sido llenos del Espíritu Santo si ellos no se hubieran reunido para orar. El tercer mensaje es cómo deben de vivir los creyentes en Cristo Jesús: orando. Orando. Amén. La televisión y los celulares y toda cosa que hoy ha servido para desviar al creyente, dedicar tiempo a la oración. Antes la gente los cristianos se quedaban hasta medianoche orando. Hoy los jóvenes no están orando. Amén. Hombres mayores, cristianos mayores, no están orando. Amén. Están en sus celulares. Por eso es que no estamos viendo muchas conversiones. Amén. Me dicen: pastor, pero una iglesia que está allá está creciendo. Está creciendo porque se están llevando a los miembros de otras iglesias. Pero no están ganando a las prostitutas, a los borrachos, a los marihuaneros, a los mareros. No están ganando a los estafadores, a los vividores, a todos sinvergüenza, no están ganando. Sino que se han vuelto proselitistas. ¿Me entiende? Un proselitista es aquel que anda convenciendo de otro grupo para su grupo. Pero no están ganando a los convertidos. ¿Y por qué, pastor, no están ganando a los perdidos? Porque no están orando. Amén. Porque no están orando. Porque no están viviendo una vida de oración en las iglesias.
La iglesia la componemos todos juntos. Y que cada uno en particular estamos perdiendo el tiempo, estamos orando, entonces la iglesia no está viviendo una vida de poder. Amén. Así que la vida, si el mundo usa el tiempo para pasar a hacer cositas que ellos hacen, para pasarla ahí, el creyente no debe ser así. ¿Por qué, pastor? Porque el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra el hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Vivimos en una lucha constante contra Satanás, con un enemigo que no miramos. Por lo tanto, hay que estar orando. Amén. Como dice la Biblia, al tal resistidle en la fe. Hechos capítulo 12, 1 al 5. Hechos capítulo 12, 1 al 5. Oiga usted lo que dice. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Pedro estaba siendo custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. La iglesia se reunía para orar. La iglesia, hermanos, se reunía cuando tenía grandes problemas para orar. Y a medianoche un ángel del Señor sacó a Pedro, le dijo, lo toca y le dice, levántate, sígueme. Las puertas se abren, ellas solas. Pedro creía que era visión, pero cuando está en la calle se da cuenta que no era visión, sino que un ángel del Señor llegó y lo sacó. Amén. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. A Pedro lo iban a asesinar el siguiente día, pero gracias a Dios que la iglesia está orando. Amén. Hay unos borrachitos que dicen el siguiente día, ¿y cómo fue que vine a la casa? Dice, si yo me acuerdo que andaba bien bolo. Sí, él llegó porque su mamá estaba orando por él. Amén. ¿Y cómo es que me caí y no me maté? Pues sí, su mamá está orando por usted. Amén. Tuve un amigo que por allá, por un puente, el puente de, no recuerdo si era Huayquín, estaba bien borracho. Y él dijo que él era Rambo. Y se tiró del puente. Se tiró el puente y cayó abajo. Y quedó vivo todavía. ¿Y por qué queda vivo? Es que su mamá estaba orando por ese bolo. Amén. La mamá de él era cristiana, estaba orando por ese bolo. ¿Me entiende usted? Porque es la que la iglesia tiene que estar orando siempre. La iglesia debe estar orando. La vida de la iglesia es orar. Pues no tenemos nada que hacer. Vamos a ver para dónde vamos a salir hoy. Disculpe. Si no tiene nada que hacer, pónganse a orar. Amén. Sí, tengo problemas, pero ¿qué voy a hacer? Ah, tiene problemas, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo lo quiere resolver si no es a través de la oración? Yo le pregunto, ¿de qué manera puede resolver sus problemas? Si no a través de la oración. ¿Y cómo puede recibir sanidad si no a través de la oración? ¿Y cómo usted va a darle protección a su familia si usted no está orando por ellos? Amén. La iglesia debe vivir una vida de oración. Toda la vida. Que yo ya estoy viejo, no importa que esté viejo, siga orando. Amén. Que yo soy joven, pues ore con mejor, tiene fuerza para hacerlo. Amén. Que yo ya no aguanto, pastor, pues tire panza abajo y siga orando. Amén. Que yo ya no me levanto de la cama, pues ahí en su cama. Amén. Meditad, dijo David, estando en vuestra cama. Amén. Y callado. Todo creyente debe estar toda su vida en oración. 1 Timoteo 2.1, oiga lo que dice. 1 Timoteo 2.1. Amén. Primero Timoteo 2.1 dice,
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los santos. Amén. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y igual el 2. Por los reyes, por los que están en eminencia, para los que viven, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Todos los creyentes deben estar viviendo siempre en oración, orando por los santos, los unos por los otros, por los reyes, para que vivamos tranquilos. Porque si el diablo le mete a los reyes, comienza a hacer estupideces contra los creyentes. ¿Me entiendes? Como hace tiempo los emperadores romanos que tiraban a los hijos de Dios al teatro de los coliseos, a los leones, para ver cómo los asesinaban. Y los hermanos se ponían de rodillas y se ponían a orar, y así los leones se los comían orando. Amén. Es mejor que usted muera orando a que muera por allá enfiestado en algo incorrecto. Amén. Vea además siempre primera de Timoteo 5:5. Primera de Timoteo 5:5. Amén. Dice así: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pablo está hablando acerca de la verdadera viuda que no tiene nada, y como no tiene nada en la vida, vive orando y suplicando a Dios de noche y de día. Amén. ¿Y qué esperanza tiene? Pues solamente Dios. A las viudas le quitaban todo, moría su marido dejando una deuda, entonces sus hijos se los vendían como esclavos para recuperar la deuda. Amén. Para recuperar lo que debía su marido. Las tierras se las quitaban, y si no ajustaba, entonces le vendían los hijos. De tal manera que la pobre mujer quedaba sola. Así que la mujer, viéndose que quedaba abandonada y todo, sabía que el único que le podía ayudar era Dios. Amén. Y vivía orando de noche y de día. Por eso dice acá: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. El mensaje es cómo deben vivir los creyentes en Cristo Jesús. Orando. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Los que tengan Biblia, vean ustedes Primera de Pedro 3, versículo 12. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Oiga lo que está diciendo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El creyente así debe vivir, orando a Dios, porque el Señor está pendiente a sus oraciones. Si queremos poder espiritual, si queremos salir adelante, queremos ver milagros y queremos que Dios nos use, todo tiene que ver con oración. Amén. Nada se mueve en la vida cristiana si no es a través de la oración. Amén. Todo es a través de la oración. Santiago 5:13. Santiago 5:13, vamos a terminar. Amén. Santiago capítulo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Amén. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Y luego el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le será perdonado. El 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Y aquí está orando que si alguno está enfermo, oren por él. Amén. En todo, la iglesia debe de estar siempre orando. El creyente debe de vivir siempre orando. ¿Por qué, pastor? Porque no podrá salir adelante si no es a través de la oración. Amén. Así que si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, entonces
debe entender que usted no podrá vivir su vida sino a través de la oración. Amén. Le invito a que viva su vida orando, que viva su vida clamando, que viva su vida siempre pegado a Dios, porque no podrá vencer toda tentación si no es a través de la oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nuestro hermano Salvador pasará para concluir.